Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas esta hermosa blusa para dama. Es sencilla en su ejecución. Son solamente 2 rectángulos que después vamos a unir. Y las vamos a tejer en punto turco, que es un punto de encaje, que por ser de encaje le proporciona al tejido una caída maravillosa. Y por si fuera poco, se teje solamente repitiendo una única vuelta. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Esto es que cada vez que yo dé una instrucción, irá apareciendo en la parte superior de su pantalla la indicación que corresponde a cada una de estas tallas. Yo la iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de la blusa son hilo en grosor número 1 o grosor súper fino. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Las vamos a tejer con unas agujas de 3.5 milímetros y vamos a necesitar también una aguja de gancho para las uniones de 3 milímetros. De manera opcional, tengo unas agujas aquí de 2.5 milímetros que las utilizo solamente para montar los puntos, pero estas son opcionales. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Eso y muchas ganas es todo lo que necesitamos, así que si están listos, vamos a empezar. Para tejer nuestra blusa vamos a utilizar las agujas de 3,5 milímetros, 3.5 milímetros. Sin embargo, yo les recomiendo para montar los puntos utilizar un par de agujas de 2.5 milímetros y ponerlas juntas. Esto es para que cuando tejemos la primera vuelta sea más cómodo tejerla, nada más por eso. Pero si no tienen un par de agujas de 2.5 milímetros a la mano, no se preocupen, móntenlas normalmente en una aguja de 3.5, pero muy flojito. Vamos a montar 170 puntos. Yo la manera o la forma que tengo de saber de qué largo tengo que dejar la hebra del lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material, entonces lo que hago es que enrollo el hilo en este caso en las 2 agujas de 2.5 milímetros tantas veces como puntos necesite. Así que si necesito 170 puntos, enrollo el hilo en las 2 agujas 170 veces. 170 veces enrollé, entonces ahora ya sé que este es el tamaño de la hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para montar los puntos y que no me sobre ni me falte material. Ahora, cada quien puede montar sus puntos como prefiera, como le guste. Yo los monto de la siguiente manera. Tengo en la mano derecha el hilo que va hacia la madeja y en la izquierda el que acabo de medir. Entonces, simplemente hago un aro con el hilo que tengo en la mano derecha, lo introduzco por las 2 agujas, doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Así o como cada quien prefiera, como sepa, como les guste, vamos a montar 170 puntos. Una vez que montamos los 170 puntos, lo que vamos a hacer ahora entonces es sacar una de las 2 agujas, la sacamos y lo que sucede es que nos quedan los puntos muy flojitos y muy cómodos para poder tejer esa primera vuelta. Ahora sí, tomamos nuestra aguja de 3.5 milímetros y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer 6 vueltas en punto Santa Clara, que también se le llama punto bobo o punto de espuma, que consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. El primer punto de cada vuelta lo vamos a pasar sin tejer, a excepción de esta primera vuelta. Como es la primera vuelta, lo tenemos que tejer. Entonces, tejo el primer punto de derecho y continúo tejiendo todos los puntos de derecho.
Terminamos esta primera vuelta. Y ahora lo primero que hacemos es cambiar la aguja, porque estábamos todavía con la aguja de 2.5 milímetros que utilizamos para montar los puntos. Ahora sí ya tomamos nuestra otra aguja de 3,5 milímetros y con esta ya continuamos tejiendo en punto Santa Clara. Ahora sí, como esta ya es la segunda vuelta, ya no vamos a tejer el primer punto. Siempre, en todas las vueltas, lo vamos simplemente a deslizar de derecho de la aguja izquierda a la derecha, de esta manera. Y ahora sí, continuamos tejiendo y vamos a continuar hasta completar 6 vueltas en punto Santa Clara. Ahora que ya tejimos las 6 vueltas en punto Santa Clara o punto bobo, vamos a empezar a tejer ya con nuestra puntada. Yo le llamo punto turco, es un punto realmente de encaje, pero ya saben que las puntadas de una región a otra del mundo pueden cambiar de nombre. Entonces, bueno, se los explico, es muy sencillo, todas las vueltas se tejen igual. En todas las vueltas vamos a dejar 2 puntos de orilla de cada lado de la labor que vamos a tejer siempre de derecho, es decir, vamos a continuar tejiendo estos 2 puntos de orilla en punto Santa Clara, siempre de derecho. Entonces, el primero siempre lo deslizamos de una aguja a otra sin tejer y el segundo ya lo tejo de derecho. Y ahora, la puntada es muy sencilla, es simplemente una lazada, paso el hilo por encima de la aguja y ahora tejemos 2 puntos juntos de derecho. Y repito, una lazada y 2 puntos juntos de derecho. Lazada y 2 puntos juntos de derecho. Eso es todo. Vamos a seguir repitiendo este patrón toda la vuelta, lazada y 2 juntos de derecho. Llegamos casi al final de la vuelta, lazada y 2 puntos juntos. Y nos quedan en la aguja 2 puntos, son los que vamos a dejar como puntos de orilla y que siempre vamos a tejer de derecho en punto Santa Clara. Entonces tejo los 2 puntos. Y así terminamos la primera vuelta por el lado derecho de la labor. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que como les decía, es exactamente igual. Es la misma vuelta que vamos a repetir constantemente. Entonces empiezo deslizando el primer punto y tejo de derecho el segundo punto. Y ahora hago una lazada y los 2 puntos que siguen los tejo juntos de derecho otra vez. Lazada y 2 puntos juntos y lazada y 2 puntos juntos. Y así vamos a tejer todas las vueltas. Es una única vuelta la que forma este punto turco que le llamo yo. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tejido mida, poniéndolo horizontalmente, midiéndolo horizontalmente 47 centímetros. ¿Por qué digo horizontalmente? Como es un punto de encaje, cuando lo levantemos, esto va a colgar, ¿sí? Se estira el tejido naturalmente y entonces va a medir 49 centímetros. Entonces, si ustedes lo ponen horizontal y miden 47 centímetros, aproximadamente ya llegamos al largo que necesitamos. En mi caso, yo di 120 vueltas en punto turco, es decir, tejí el borde en punto Santa Clara y después 120 vueltas en punto turco y con eso alcancé esa distancia que necesito. Entonces ahora vamos a hacer simplemente el borde superior. Y para ello vamos simplemente a tejer 6 vueltas completas en punto Santa Clara. Acuérdense, el primero lo deslizamos sin tejer y ahora continuamos tejiendo todos los puntos de derecho. Acuérdense que el punto Santa Clara consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho.
Entonces tejemos 6 vueltas así y cuando vayamos a empezar la 7ª vuelta cerraremos todos los puntos. Ya estoy lista para empezar la 7ª vuelta, entonces simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Vamos a cerrar flojito. Deslizo el primer punto porque es el primer punto y ahora ya tejo y remato. Tejo el que sigue y remato. Para rematar simplemente monto el punto que había tejido por encima del que tengo en la aguja. Y así vamos a rematar todos los puntos. Muy bien. Ahora simplemente cortamos la hebra. La pasamos por aquí y jalamos. Y ya está. Vamos a tejer nuestro otro rectángulo exactamente igual y los veo para indicarles cómo los vamos a pegar. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestros 2 rectángulos listos, vamos a cerrar primero los hombros y después haremos las costuras laterales. Es muy sencillo. Lo primero es que tenemos que poner nuestros 2 rectángulos derecho con derecho. Aquí tengo el derecho de la labor, aquí está. Me dirán, ¿y cuál es el derecho? Si en realidad los 2 puntos son reversibles, tanto el punto Santa Clara como el punto Turco. Bueno, fíjense nada más dónde tienen la hebra que les quedó cuando terminaron de montar los puntos en el rectángulo que tienen aquí arriba. Y esa hebra deberá de quedar en el lado izquierdo. Eso quiere decir que este es el derecho y este es el revés, ¿ok? Porque se pueden ver iguales, pero alguien a lo mejor es como yo y quiere que esté derecho con derecho. Entonces pongan esta hebra en el lado izquierdo y esto está derecho, revés. Y la parte de abajo, el rectángulo de abajo, yo ya lo cosí, pero aquí de este lado derecho les debe de quedar esa hebra que quedó cuando terminamos de montar los puntos. Entonces, en el cuadro de abajo, la hebra tiene que estar en el lado derecho. Una vez dicho esto, vamos a empezar a coser el hombro. Lo primero que vamos a hacer para poder coser el hombro es marcar la mitad de nuestro tejido. Lo doblamos a la mitad y simplemente ponemos un marcador ahí. Este es el centro del escote, va a ser un cuello ojal, entonces este es el centro. Y ahora vamos a coser aquí. Yo, por ejemplo, lo voy a coser con aguja de gancho y utilizando puntos deslizados, haciendo puntos deslizados, de esa manera lo voy a coser. Pero cada quien lo puede coser como guste, pueden utilizar aguja lanera y punto atrás, eso es igual. El único requisito es que tenemos que dejar una cantidad determinada de centímetros aquí para que forme el escote. Yo voy a dejar la abertura del cuello de 24 centímetros, pero eso es algo que ya cada quien lo puede hacer al gusto. Pueden dejar un espacio mayor o un espacio más reducido, cada quien como prefiera. Esto ya es algo muy al gusto. Entonces, como son 24 centímetros, a partir de la mitad voy a medir donde hay 12 centímetros y hasta ahí voy a hacer mi unión. Pongo un marcador aquí en donde son los 12 centímetros, a partir del centro hacia acá mido 12 centímetros y así ya sé que hasta ahí voy a coser. Entonces, para quien quiera hacer la unión, la costura como yo, vamos a utilizar una aguja de gancho de 3 milímetros o de 3,5 milímetros y vamos a empezar a hacer puntos deslizados. Pasamos la aguja por el primer punto, el punto de la orilla, y vamos a sacar una lazada. Como es el primer punto que vamos a hacer, hacemos una cadenita. Después ya no vamos a hacer cadenitas. Y aquí pueden ver que en la parte de arriba se ven muy claramente los puntos, estas onditas que nos coinciden
de la parte de adelante con la parte de atrás. Aquí hay uno, otro, otro, otro. Bueno, pues ahí es donde vamos a ir metiendo nuestra aguja de gancho y sacando la hebra, y la saco de una vez por la cadenita que tenía en el gancho. Y ahora me voy al punto que sigue, meto, saco y saco de una vez. Este se llama punto deslizado y es lo más sencillo que hay en cuanto a puntos en ganchillo. Y por otro lado, las costuras nos quedan muy bien. Aquí les voy a enseñar cómo está la costura del otro lado que ya hice. Queda muy bien la terminación, y por el otro lado también queda muy bien, por el lado derecho de la labor. Así nos queda la costura. Entonces a mí por eso me gusta coserlo así, no se muerde el hilo, queda muy bien. Entonces vamos a hacer toda nuestra costura, toda nuestra unión, hasta que lleguemos justamente al marcador que pusimos, y ahí ya habremos terminado el hombro de este lado. Muy bien, y llegamos al marcador. Ahí está. Pasamos la hebra. Y ahora con el mismo gancho podemos perderla para rematar, pues rematarla, esconderla más bien. Vamos a esconderla por aquí. Varias veces a lo largo de la misma costura que generamos, y ya podemos cortar. Y con esto ya terminamos el primer lado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro hombro. Ahora lo único que nos falta son las costuras laterales. Entonces, bueno, ya hicimos las dos costuras de los hombros. Para la costura lateral solamente vamos a marcar aquí. Yo, en lo personal, dejé una sisa de 19 centímetros, pero repito, es lo mismo que la amplitud del cuello. Es algo muy al gusto de cada quien. Yo la mía la dejé de 19 centímetros, entonces pongo una marquita aquí. Y ya sé que mi costura tiene que ser igual, con puntos deslizados en esta parte. Entonces voy a hacer igual mi costura. La diferencia es que estamos cosiendo en la parte lateral del tejido. Entonces lo que tenemos son nuditos en ambos partes. Hay nuditos que marcan muy bien las vueltas. Bueno, pues entonces, basándonos en ellos, vamos a ir haciendo nuestros puntos. Saco la primera lazada y hago una cadenita porque es el primero. Y ahora me vengo entre nudo y nudo. Meto la aguja, saco y saco de una vez. Y otra vez al siguiente punto, entre nudo y nudo. ¿Se fijan? Aquí hay un nudo y aquí hay otro. Yo meto mi aguja aquí. Meto y saco de una vez. Y al siguiente me fijo que vaya parejo en los dos lados. Eso es muy importante, que no se me desalineen. Y así vamos a ir haciendo nuestra unión hasta que lleguemos igual al marcador. Y llegamos al marcador. Sacamos, cortamos la hebra y vamos a hacer lo mismo que hicimos en los hombros. Esta ya está, puedo quitar mi marcador. Rematamos la hebrita, la escondemos, más bien dicho, la hebrita, y hacemos la costura del otro lado y ya veremos cómo nos quedó al final. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una blusa muy original, muy sencilla. Ya vieron que se teje muy fácil. Aprendimos a hacer este punto turco, es un punto muy sencillo, y al ser un punto de encaje le proporciona al tejido un peso, una caída muy especial que lo hace muy bonito. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales
Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.